Los Puños Carmesís, un capítulo de marines espaciales leales y orgulloso sucesor de la legendaria Legión de los Puños Imperiales. Han sido durante mucho tiempo un baluarte de la determinación y la resistencia en el Imperio. Sin embargo, su historia reciente ha sido una prueba extrema de su fortaleza. Hace no mucho tiempo, este capítulo se encontraba al borde de la extinción. Su fortaleza monasterio fue arrasada y sus filas prácticamente aniquiladas cuando el despiadado Wag de Snagroth, en un asalto orco de inimaginable velocidad, se abatió sobre el sector Logi del segmento Tempestum y sobre su hogar, el mundo de Rin, en el fatídico año 989. A pesar de la devastación que los rodeaba, los Puños Carmesís no se doblegaron. Con una valentía que ha sido grabada en las crónicas del Imperio, soportaron el peso de su destino con una resolución inquebrantable, convirtiéndose en leyendas vivientes. Cada uno de los que sobrevivieron de este capítulo es considerado un guerrero sin parangón, forjado no solo en el calor de las batallas más feroces, sino también en la desesperación más abismal. Estos son los Puños Carmesís. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros para apoyar el canal, y que ya os podéis hacer miembros si queréis ayudar aún más en este proyecto. Hoy vamos a hablar de los Puños Carmesís, estos herederos de los Puños Imperiales de Rog Aldor, liderados por Pedro Cantor. No sé si os dice algo ese nombre, porque como todos ya sabéis, todas las legiones de Warhammer están basadas en algunas legiones o imperios que ha habido en el mundo real, como ya sean los romanos, que son los ultramarines, la época de las cruzadas con los templarios negros, etcétera, ¿no? Pues los Puños Carmesís son lo más hispano que tenemos en el mundo de Warhammer 40.000. Solamente hay que ver sus nombres, personajes como que se llaman Pedro, Gabriel Díaz, por ejemplo. Pues eso, son los que más nos podían representar y que Warhammer nos tienen un poco abandonados bastante. Ahora parece que retoman un poquito, que asoma un poquito la cabeza esta legión después de haber sufrido tantos desastres. Así que nada, vamos a apoyarla y vamos a darle amor a estos Puños Carmesís. Así que, sin más dilación, empezamos. En las sombrías secuelas de la devastadora herejía, el glorioso Guilliman, primarca de los ultramarines, esculpió en las estrellas un legado imperecedero con la creación de su venerado manual de guerra, el Codex Astartes. Este sagrado tomo, forjado con la sabiduría y el sacrificio, fue un mandato celestial que instaba a sus hermanos a seguir su camino y desintegrar sus vastas legiones de marines en capítulos más pequeños de 1000 guerreros, para que nunca más un solo comandante pudiera manejar el titánico poder de una legión Astartes en su totalidad. Sin embargo, no todos los primarcas compartían su visión. Rog Aldor, el indomable líder de los Puños Imperiales, se alzó con fiereza contra esta idea. En su corazón creía que la unidad de su legión era más crucial que nunca, pues solo juntos podrían resistir las sombras que aún acechaban tras la traición. Dor defendía que la fuerza de sus marines espaciales radicaba en su cohesión, en su capacidad para actuar como una única y poderosa entidad destinada a proteger el Imperio. Así, esta cuestión se transformó en una chispa de conflicto entre dos titanes, un enfrentamiento de voluntades que amenazaba con fracturar aún más el ya maltrecho Imperio. Sus debates se intensificaron, convirtiéndose en batallas verbales que resonaban como truenos en las salas de guerra. Pero fue tras los infames eventos de la Jaula de Hierro que Dor, con el peso de la historia sobre sus hombros, decidió finalmente ceder. Con su corazón pesado permitió que la gloria de los Puños Imperiales se dividiera en 3 capítulos, sembrando las semillas de nuevas leyendas. Y así nacieron los Templarios Negros y los Puños Carmesís. Los valientes Astartes que formarían el capítulo de los Puños Carmesís fueron seleccionados por Dor entre los más recientes iniciados de la Séptima Legión, salvo por sus líderes, quienes eran todos guerreros curtidos, veteranos cuyas hazañas habían sido cantadas en las estrellas. Alexis Pollux, un coloso en tamaño y habilidad, se convirtió en el primer señor del capítulo.
Este imponente guerrero, que había ganado el respeto inmortal del primarca en innumerables batallas, llevó a los puños carmesís en su nacimiento. Bajo el liderazgo de Pollux, durante los primeros 800 años estándar de su existencia, los puños carmesís forjaron su identidad y su interpretación única al Codex Astartes. En su periplo de 9 milenios por el vasto imperio, como un capítulo errante de flotas cruzadas, derrotaron sin cesar a los enemigos del emperador. Su barcaza de batalla, la imponente Rutilus Tyrannus, se alzó como su fortaleza monasterio móvil, un símbolo de su poder y determinación, apoyada siempre por una vasta flota de cruceros de asalto. A lo largo de los milenios, los puños carmesíes han forjado una leyenda imborrable como defensores inquebrantables del imperio, esculpiendo su nombre en las estrellas con el filo de su lealtad y su impecable destreza en el campo de batalla. Aunque su presencia resonó con más fuerza en el sector Loki del Segmentum Tempestus, su ardor guerrero no conoció fronteras, expandiéndose a los rincones más oscuros de la galaxia para salvaguardar el dominio del emperador. Sin importar la naturaleza de sus adversarios, este capítulo se mantuvo firme como un baluarte inamovible del imperio, respondiendo al llamado tanto de la Inquisición como del Adeptus Administratum a lo largo de su existencia. Tal fue la confianza depositada en ellos que en 2 ocasiones se les encomendó la temible tarea de purgar otros capítulos de marines espaciales que habían caído en las garras de la herejía. Los hijos de Gideon, arrastrados a la locura, y los marines vigilantes, cuyas mentes fueron corroídas por la vil influencia Xenos, encontraron su fin bajo la implacable justicia de los puños carmesís. Entre las innumerables gestas de los puños carmesís, quizá ninguna resuena con mayor fuerza que la Cruzada de la Liberación Justa, una campaña que se extendió por 300 años terrestres durante el oscuro milenio 36. Esta cruzada, que casi llevó al capítulo al borde de la extinción, dejó solo 128 astartes en pie cuando finalmente culminó. A diferencia de sus hermanos, los templarios negros, los puños carmesí se mantuvieron fieles al riguroso dictado del Codex Astartes y mantuvieron un vínculo estrecho con los mundos del sector Loki. No fue sino hasta casi 800 años estándar del milenio 40 que finalmente se les otorgó su propio mundo capítulo, el planeta de Rin, ubicado estratégicamente en el sector Loki. Este mundo les fue concebido como recompensa por los altos señores de Terra en reconocimiento a su brillante éxito en la cruzada de Voltingen. Durante esta campaña, los puños carmesís desmantelaron sin piedad las grandes huestes orcas del sector, impidiendo que se unieran en una amenaza abrumadora. La cercanía del mundo de Rin a sus principales mundos de reclutamiento como Blackwater lo convirtió en una elección ideal. Allí, en las imponentes y gélidas montañas Hellblade del continente sur, los puños carmesís erigieron su fortaleza monasterio, el majestuoso Arx Tyrannus, construido a partir de los venerables restos de su antigua barcaza de batalla. Este imponente bastión se convirtió en el corazón palpitante de un capítulo que incluso en las horas más sombrías jamás dejó de ser un escudo indomable del imperio. A lo largo de la historia imperial, al menos 3 de estos actos han quedado registrados en los anales del imperio. El primero, que ya mencionamos, fue destruir a los hijos de Gideon. El segundo, enfrentarse a la ira justiciera de los puños carmesís cuando los marines vigilantes, víctimas de un fenómeno xeno desconocido que había robado su voluntad de luchar. En una operación devastadora, los astartes desataron su furia desde los cielos, reduciendo el verde mundo natal de los marines vigilantes a un desolado páramo bajo las órdenes de la Inquisición y el Adeptus Terra. Los vigilantes, imponentes y sin operar resistencia, fueron barridos por la tormenta de fuego, quedando solo cenizas y recuerdos en su lugar. La tercera, y quizás más enigmática, fue un enfrentamiento contra los bebedores de almas, un capítulo envuelto en rumores oscuros y siniestros. Se murmura que era en el 6º y perdido capítulo de la segunda fundación de los puños imperiales. Sin embargo, por razones que han perdido en las sombras del tiempo, en el último siglo del milenio 41, los bebedores de almas fueron declarados excomulgados traidores, y todos los registros de su existencia fueron aniquilados por un edicto inquisitorial.
A pesar de esto, estos renegados lograron evadir su destino, sobreviviendo a la destrucción que se cernía sobre ellos. En el asolado mundo de Endymion IV, una compañía de batalla completa de los puños carmesís se lanzó a la caza de estos traidores. Sin embargo, en un giro sorprendente, los bebedores de alma no solo superaron en táctica a los puños carmesís, sino que también escaparon del planeta, burlando así la venganza del emperador. Aunque los puños lograron desbaratar un complot de una cábala de Eldas oscuros, la rabia y la frustración por la fuga de los bebedores de almas ardió como una herida abierta en su orgullo. Esta disposición de los puños carmesís para castigar a sus propios hermanos astartes les ha ganado una reputación temida y a menudo despreciada entre los capítulos más heterodoxos como los lobos espaciales, las cicatrices blancas y los exorcistas. En el oscuro año 989 del milenio 41, un rugido se alzó desde los confines del sector Loki, cuando un temido señor de la guerra orco conocido como Snagroth, el archiincendiario de Charadon, unió a las caóticas facciones orcas bajo un estandarte de destrucción. Este descomunal guaj se desplegó como una tormenta imparable, arrasando con colonias humanas indefensas, dejando solo cenizas en su estela. Con arrogancia, Snagroth proclamó que su próxima conquista sería el mundo de Rin, hogar de los puños carmesís. El primer golpe de esta nefasta campaña cayó sobre el mundo colonial de Bad Landing, que apenas contaba con defensas. Los desesperados ciudadanos imperiales clamaron por auxilio y la tercera compañía de los puños carmesís respondió. Sin embargo, la subestimación de la horda orca condujo a una brutal derrota. La marea verde de Snagroth, vastamente superior en número, aplastó a los starters dejando solo a unos pocos supervivientes. Para llevar la sombría noticia al señor de capítulo, Pedro Cantor. Ante la inminente amenaza, Cantor ordenó una retirada táctica, replegando a todas las fuerzas disponibles al mundo de Rin, preparándose para la inevitable embestida. Cuando el Wag de Snagroth descendió sobre el mundo de Rin, lo hizo con una ferocidad que no se había visto desde los días de la Segunda Guerra de Armagedón. Los puños carmesís se atrincheraron, deteniendo todas sus operaciones ofensivas, mientras consolidaban sus defensas y aguardaban más información. Pero antes de que pudieran lanzar una contraofensiva, la monstruosa fuerza de Snagroth llegó al sistema. El capítulo activó su red de satélites defensivos, una poderosa malla de avanzada tecnológica diseñada para repeler cualquier amenaza. Las oleadas iniciales de naves orcas fueron destruidas en el espacio una tras otras, pero las devastadoras defensas del planeta fueron destruidas. Y sin embargo, el destino mostró su lado más cruel. Un misil defensivo destinado a ser un baluarte contra la invasión falló catastróficamente. En lugar de ascender hacia su objetivo, se desvió y se precipitó contra la propia fortaleza monasterio de los puños carmesís. La explosión que siguió fue apocalíptica. La ojiva de plasma, forjada para atravesar los cascos más resistentes, detonó con una furia inimaginable, desatando un infierno que arrasó con el vasto arsenal de la fortaleza. Las explosiones secundarias se propagaron como una plaga de fuego, destruyendo la estructura sagrada y aniquilando a cientos de marines espaciales. 6 compañías enteras fueron borradas de la existencia en un solo instante. De este cataclismo, solo 16 guerreros sobrevivieron, entre ellos el indomable Pedro Cantor, quien se encontraba defendiendo el perímetro exterior en el momento de la explosión. Con la destrucción de la fortaleza también cayó la red de satélites defensivos que aún quedaban, dejando al planeta vulnerable ante la horda invasora. Los orcos descendieron como una marea imparable, casi aplastando la resistencia restante. Los pocos supervivientes, obligados a moverse como sombras en un mundo ahora dominado por orcos, lograron reunirse en un destacamento asignado a la defensa de la capital, nueva ciudad de Rin. Durante 328 horas, lucharon sin descanso, superviviendo contra todo pronóstico. Cuando finalmente se reagruparon y encontraron casi 400 hermanos de batallas que habían sobrevivido al asalto inicial, todos ellos asombraron al ver que su señor de capítulo aún vivía. El señor del capítulo podía optar por liderar a los restos de su devastada fuerza en un último y glorioso sacrificio, decidido a llevarse consigo a la mayor cantidad de enemigos antes de caer bajo el peso aplastante de las hordas orcas.
o, como finalmente eligió, podía reunir los fragmentos dispersos de su poder, redirigirlos hacia misiones especiales, donde pequeñas y letales unidades podrían golpear con precisión quirúrgica, todo con la esperanza de resucitar el capítulo de entre las cenizas y recuperar su mundo perdido. Muchos otros maestros de capítulo, enfrentados a la desesperada encrucijada de Cantor, habrían abrazado la primera opción, asegurando un lugar en la inmortalidad a través de un sacrificio legendario, en lugar de aceptar una derrota aplastante. Pero es un testamento eterno a la grandeza de Pedro Cantor, y una prueba de su carácter excepcional que eligiera el camino de la reconstrucción, pues el Imperio, en sus horas más oscuras, no podía permitirse la pérdida de un capítulo tan insigne como los puños carmesis. Durante 18 largos meses, los supervivientes resistieron las feroces embestidas orcas, manteniendo sus posiciones hasta que una imponente flota de la Armada Imperial llegó en el año 990. Bajo el liderazgo visionario de Cantor y el heroico sacrificio de incontables puños carmesís, el Imperio logró lo imposible. Las oleadas interminables de pieles verdes se estrellaron contra las defensas de Cantor en la sitiada Nueva Rin, pero los marines espaciales jamás flaquearon. Innumerables orcos cayeron bajo el incesante fuego de los Volters, y cuando las municiones se agotaron, los puños carmesí se enfrentaron al enemigo con espadas sierras, cuchillos de combate y sus puños ceramíticos, evocando en su lucha el poderío ancestral de su fundador, el legendario Alexis Pollux. Cuando la flota de socorro imperial finalmente arribó, trayendo consigo regimientos enteros del Astra Militarum, destacamentos de varios capítulos de marines espaciales y legiones de titanes imperiales, las fuerzas Seros fueron finalmente expulsadas del mundo de Rin, liberando a los supervivientes y a los asediados ciudadanos imperiales. Hermanos, hoy hemos venido a reclamar lo que es nuestro, y a defender el Imperio como nos ordenó el Primarca. No tengáis piedad de estos pieles verdes, porque no son más que una plaga para la galaxia. Capellán Jorge Martínez de los Puños Carmesís, Cuarta Compañía. En la estela de los devastadores eventos destacados por la 13ª Cruzada Negra de Abaddon, el antiguo baluarte de Cadia, impenetrable durante milenios, sucumbió al poder abrumador del caos. Con su caída, los misteriosos pilones cadianos, erigidos por los enigmáticos necrones, que por eras habían contenido la expansión del Ojo del Terror, se hicieron añicos. Y así la gran grieta, una colosal herida en el tejido de la realidad, comenzó a expandirse sin control, desgarrando la galaxia en dos y sumiendo al Imperio en lo más profundo de la desesperación. A medida que la grieta se extendía, el Imperio se vio fracturado, con sus sectores perdiendo el contacto con Terra, y sus ejércitos, ante invencibles, enfrentándose a amenazas por doquier. Hordas de pieles verdes salvajes, flotas taus implacables y legiones necronas que emergían desde los abismos para reclamar mundos bajo la sombra de la tormenta de la disformidad. Las fuerzas del caos se multiplicaron, y por doquier surgieron psíquicos rebeldes y cultos herejes, ansiosos por sumergir los mundos imperiales en llamas eternas. En medio de este caos sin fin, cuando todo parecía perdido, una chispa de esperanza resplandeció en Macrash. Durante la épica campaña de ultramar en el año 999 del milenio 41, el genio incomparable Belisarius Cawl se entrelazó con el poder místico de Inead, el dios Aldarí de los muertos, para lograr lo inimaginable, resucitar a Ruput Guilliman en su sueño milenario. Pero la historia, caprichosa y cruel, parecía repetir sus tragedias. El mundo de Rin, asediado por inclementes tormentas de disformidad, se vio bajo las sombras de una invasión demoníaca liderada por el príncipe demonio Raxor, un señor de la guerra infernal de poder inconmensurable. Los puños carmesís, aunque desgastados y en minoría, resistieron con una determinación feroz, liderados por su indomable comandante. En 3 ocasiones Cantor lideró heroicos contraataques, pero la marea demoníaca parecía imparable. Fue entonces, en el momento más oscuro, cuando la cruzada Indomitus llegó inesperadamente al mundo de Rin. El mismísimo Ruput Guilliman descendió al campo de batalla, liderando a los refuerzos y luchando codo a codo con Cantor y sus agotadores guerreros. Juntos aniquilaron a las legiones demoníacas, y tras la victoria, Guilliman, de pie entre los cuerpos amontonados de sus enemigos caídos, ofreció elogios sinceros, tanto al capítulo como a su fiel líder.
Los puños carmesís, impresionados y reverentes ante el regreso del primarca, con gratitud la llegada de los marines espaciales primaris, portadores de una nueva esperanza y heráldica propia. Con la segunda salvación de su mundo asegurada, el arca del Mechanicum Zack-Quasitor del archimago Skoll otorgó a los puños carmesí un don sin igual. Compañías enteras de hermanos de batalla primaris, con nuevas tecnologías para crear astartes primaris. La chispa de la esperanza volvió a encenderse en el corazón de aquellos guerreros que habían sobrevivido a la invasión demoníaca. Siguiendo el decreto de Guilliman, los capítulos que más habían sufrido en la interminable guerra contra los enemigos de la humanidad fueron los primeros en recibir estos refuerzos transhumanos. Entre ellos estaban los puños carmesís. Fueron de los primeros en reconstruir su diezmado capítulo. Estos nuevos guerreros, con una genética más cercana que nunca al primarca Rogaldor, eran descendientes directos de los guerreros de Terra. No te he convocado para censurarte, sino para alabarte con seriedad. Rogaldor pensaba que no había un propósito más elevado para la asistencia de los astartes que la unificación de la humanidad. Veo esto en ti también, y su determinación. Nosotros, yo, necesitamos hombres que luchen con valentía, incluso cuando se enfrentan a una gran tragedia. He visto con mis propios ojos en los últimos días cómo inspiras una lealtad intensa en quienes te rodean. Y veo que antepones el deber a la gloria o a la venganza. Mi hermano estaría orgulloso. Reúna tu capítulo, Pedro Cantor, y mira ahora al futuro, en lugar del pasado. El sector Loki y el imperio entero te necesitan. Conversación entre el primarca y los ultramarines Robert Guilliman, con el maestro capítulos Puños Carmesís Pedro Cantor, durante una audiencia privada. Después de las feroces batallas que siguieron en el mundo de Rin, Pedro Cantor tenía el trabajo de reconstruir su mundo y su legión. La necesidad de una integración cultural rápida y efectiva era imperiosa. Guilliman, presionado por el inexorable paso del tiempo, solo pudo permanecer 3 días solares en el mundo de Rin, mientras su cruzada se reabastecía. Los turbulentos años de destrucción y prolongada lucha por la reconstrucción habían dejado a los puños carmesís con una notable cantidad de guerreros veteranos, cuya experiencia se volvía ahora indispensable en los asediados sistemas estelares vecinos. Así, Cantor autorizó el despliegue de equipos de exterminio veteranos en las zonas de guerras cercanas. Su misión era escoltar a los tecnomarines y apotecarios mientras auxiliaban a las fuerzas imperiales locales, o lanzar golpes precisos para desestabilizar a las fuerzas enemigas, derrocando a los líderes tiránicos y eliminando amenazas estratégicas. Por primera vez en muchas décadas, los puños carmesís pudieron enviar un número significativo de cazadores xenos veteranos para unirse a los guardianes de la muerte, compartiendo su invaluable experiencia en la caza de orcos. Cantor tampoco perdió el tiempo en enviar fuerzas de ataque a los mundos que parecían necesitar su ayuda de mayor urgencia. Con una repentina reposición de fuerzas marcial tras años de precariedad, algunos capítulos podrían haber caído en la tentación de lanzarse imprudentemente a cualquier batalla, sintiendo la necesidad de demostrar su valía o exorcizar una ansia de venganza largamente contenida. No fueron así los puños carmesí. El despliegue de los guerreros de Cantor fue medido y planificado con precisión y ejecutado meticulosamente. Las fuerzas de ataque de los puños carmesís llegaron a Vigilus. Se adentraron en la zona de guerra de Riza e iniciaron ofensivas devastadoras en media docena de mundos del sector Loki. Siempre utilizaban la fuerza justa para asegurar la máxima eficacia, siempre atacando los objetivos estratégicamente más importantes. Con cada victoria eliminaban otra infestación de pieles verdes, otro gobernador poseído por demonios o un déspota alienígena, consolidando el control del imperio sobre el sector Loki. Esta era la orden de Guilliman a Pedro Cantor, las últimas palabras que le dirigió. En la batalla de Vigilus, donde ya estaban los puños imperiales, los puños carmesís llegaron y se alzaron como uno de los capítulos de la Etus Astartes más numerosos en Vigilus, un logro que resonaba con el peso de su trágica historia. La incorporación de los primaris había sido un éxito.
Con una dedicación inquebrantable, los veteranos del capítulo integraron a estos nuevos hermanos en sus filas, inculcándolos los ritos de batalla y entrenando a su lado hasta que los primaris lucharon con la misma precisión y furia que los guerreros originales. Cada nuevo recluta pasó por la prueba del puño ensangrentado, regresando con sus manos manchadas en la sangre de un dragón espinoso y ganando el derecho a portar el carmesí en su mano derecha. Pedro Cantor dirigió a 5 compañías completas, la mitad de su capítulo, hacia la batalla en el guantelete de Nachmund. Esta era una declaración en sí misma, un mensaje claro, como los clarines que anunciaron su llegada. Los puños carmesís habían regresado, más fuertes que nunca, dispuestos a luchar y morir no solo por su tierra natal, sino por cualquier mundo del imperio cuya pérdida sería impensable. Así, cuando llegaron a la capital de Saint-Haven, los puños carmesís no se precipitaron en ataques estruendosos desde el cielo, como lo hicieron muchos de sus aliados. En cambio, desplegaron sus fuerzas cuidadosamente a través de cañoneras, muchas de ellas aún relucientes y sin cicatrices de batalla, ya que el arsenal del capítulo había sido restaurado junto con sus filas. Pedro Cantor se presentó ante el Senado Gobernante de Vigilus, establecido por el maestro del capítulo ultramarines Marneus Calgar. Consultó con los líderes de guerra de esa augusta asamblea, buscando la sabiduría del propio Calgar. Cantor no buscaba la gloria personal, estaba allí para servir, decidido a honrar la fe que el primarca Gilliman había depositado en él. Para decepción de muchos puños carmesís, ansiosos por vengarse de los orcos, sus compañías no fueron enviadas a enfrentarse a la amenaza verde. En lugar de eso, recibieron la tarea de sofocar el levantamiento de los cultistas Yenestires en la colmena de Dirthen, donde estos traidores habían surgido de las profundidades subterráneas en cantidades tan vastas que muchos creían que la colmena estaba perdida. Sin cuestionar la orden, Cantor condujo a sus fuerzas a la fortaleza de Imperial Dirthen. A lo largo del camino fueron atacados por el culto de los príncipes mendigos, pero los puños no se dejaron intimidar. Cruzaron el paisaje infernal de las obras subterráneas de Rescalit, un territorio devastado por la guerra, y lucharon con valentía contra los Yenestires de raza pura, exterminando a esos horribles monstruos alienígenas con llamas y fuegos. Sin embargo, su misión no era solo la aniquilación. A pesar de sus números recientemente reforzados, los puños carmesí sabían que no podían erradicar una nación entera de cultistas Yenestires y salir ilesos. En su lugar, se embarcaron en una serie de batallas cuidadosamente orquestadas para ganar tiempo, permitiendo que la ciudadanía imperial no contaminada escapara de la maldición. La población de Dirthen, atrapada en una existencia de pesadilla donde cada edificio podía albergar mutantes alienígenas, había perdido casi toda la esperanza. Con los puños carmesís trabajando junto a las tropas de Cadia, lograron salvar decenas de miles de vidas, evacuando a los refugiados a las zonas meridionales de la colmena, donde los garras de bronce habían repelido recientemente a los invasores orcos. Cuando el Adeptus Ministorum declaró que Hyperia no podía albergar a más refugiados y que agentes del príncipe Pauper se mezclaban con los supervivientes, Cantor defendió con pasión la necesidad de establecer estrictos controles en la puerta sur del fuerte. Su elocuencia convenció al Ministorum de implementar los puestos de control solicitados bajo la supervisión de los regimientos cavianos. A pesar de sus esfuerzos, tanto Fordwall como Dirthen cayeron finalmente ante los cultistas alienígenas, quienes habían preparado su ascenso durante largo tiempo. Ahora hablaremos de la organización del capítulo. Al concluir la cruzada de liberación justa en el sombrío milenio 36, la gloriosa hermandad de los puños carmesí se redujo a tan solo 128 guerreros. Desde entonces, la legendaria primera compañía, conocida como la Compañía de la Cruzada, ha preservado este sagrado número de 128 marines espaciales. Desde sus inicios como un capítulo de cruzadas, los puños carmesí siempre han contado con una vasta y bien equipada flota estelar. Aunque muchas de sus naves se perdieron en la defensa del mundo de Rin, la flota superviviente demostró ser más que suficiente para mantener a raya a las fuerzas espaciales de los orcos, comprando tiempo hasta que la poderosa armada imperial pudiera acudir a su apoyo. Los puños carmesí se hallan al codes en cuanto a organización y estrategia. Siguen con precisión las tácticas descritas en el tomo sagrado, utilizando cada unidad estándar con una eficacia que desafía cualquier manual.
Su entrenamiento es exhaustivo, abarcando todo lo necesario para enfrentar y derrotar a oponentes, que emplean tácticas radicalmente distintas. Gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación, los puños carmesí se convierten en un baluarte contra cualquier enemigo que ose desafiar la voluntad del Imperio. Los milenios de cruzadas incesantes han forjado a este capítulo, requiriendo un número superior de especialistas que los estipulados en el Códex. Sin embargo, después de la devastación de la batalla de Rin, los puños se encontraron en la insólita situación de contar con más especialistas que guerreros de línea. Los apotecarios y tecnomarines se vieron obligados a asumir roles que normalmente no les correspondían, pero sin su habilidad y dedicación, los capítulos habrían desvanecido en pocos años. La lenta y meticulosa reconstrucción del capítulo ha sido ardua, sabiendo que cualquier precipitación podría corromper o destruir lo que quedaba de su legado. La recién formada 10ª compañía ha integrado varios escuadrones de exploradores, quienes con cada misión cumplida están forjando el futuro del capítulo. Ahora hablaremos de cómo reclutan los puños carmesís. Aunque el mundo de Rin es el corazón y hogar, no es en sus suelos donde estos guerreros forjarán la mayoría de sus futuros hermanos. Durante los largos milenios de sus campañas como capítulos, los puños carmesís adoptaron las tradiciones de buscar a sus reclutas en los diversos mundos del sector Loki, aunque algunos de estos planetas ostentan un avanzado desarrollo tecnológico. El capítulo ha preferido en su mayoría seleccionar a sus aspirantes de los mundos salvajes, siendo Blackwater uno de los más destacados. Este mundo, situado relativamente cerca de Rin, es famoso por engendrar guerreros de feroz valentía y espíritu indomable. Los nativos de Blackwater, aunque salvajes en combate, no son meros bárbaros, son un pueblo de nobleza innata, templado en la constante lucha contra la adversidad. Es esta resistencia estoica y su inquebrantable valor lo que los convierte en el material ideal para convertirse en puños carmesís. Aunque en ocasiones se eligen aspirantes de otros mundos, esta práctica ha disminuido con el tiempo. Los puños carmesís no buscan simplemente la brutalidad por la brutalidad misma. Su interés radica en encontrar a aquellos que encarnen una mezcla de honor, destreza física y una calma inquebrantable. Cada año, el capítulo viaja a Blackwater para presidir el Festival del Puño Ensangrentado, una ceremonia ancestral en la que los aspirantes se someten a rigurosas pruebas diseñadas para evaluar no solo su fuerza marcial, sino también su temple. Pocos son los que logran avanzar más allá de las primeras etapas de este crisol. Los que lo hacen deben enfrentarse al desafío final, un viaje solitario a las profundidades de los traicioneros pantanos tóxicos del planeta, donde deben cazar y matar a un dragón de púas, armados únicamente con su propio coraje y fuerza. Solo unos pocos cada año sobreviven a esta prueba brutal. Aquellos que lo logran, sin embargo, tienen una alta probabilidad de completar su iniciación en el capítulo, superando en muchos aspectos a los neófitos de otros capítulos astartes. Una vez reclutado, el neófito de los puños carmesís comienza su servicio en la 10ª compañía del capítulo, desempeñando el rol de explorador, como es tradición según el Codex Astartes. Tras pasar por el ritual conocido como la inmersión, el neófito se convierte en un hermano de batalla, uniéndose a la compañía de reservas del capítulo. Aquellos que fallan en sus aspiraciones, ya sea por la incapacidad de su cuerpo para aceptar la semilla genética del capítulo o los implantes astartes, encuentran su lugar como siervos del capítulo, sirviendo en roles de apoyos para la gloria de los puños carmesí. Ahora hablaremos de las tradiciones del capítulo. Entre las más veneradas ceremonias se encuentra el milagro de la sangre, un ritual que se celebra anualmente en el día de la fundación del capítulo. En esa ceremonia, un grupo selecto de capellanes, conocidos como el Sacratium, llevan a cabo un rito en el que una pequeña porción de la sangre de Edor, conservada durante 10.000 años en un cetro adornado, se transforma de un grumo seco en sangre líquida ante la atónita mirada de los presentes. Este milagro es un recordatorio constante para el capítulo de que aunque su primarca esté perdido, su espíritu aún vive entre ellos. El Festival del Puño Sangriento. En esta feroz celebración, los marines exploradores más prometedores se enfrentan a su prueba final, antes de ser elevados al estatus de hermano de batalla. Su desafío culminante es viajar al temido mundo de la muerte de Blackwater y con sus propias manos derrotar a un dragón. Aquellos que superan esta prueba son llevados a participar en otro ritual significativo, la inmersión.
La inmersión es cuando un marín explorador está listo para ser ascendido a hermano de batalla. Aquí el explorador hunde su puño izquierdo en la sangre de su víctima, consagrando su derecho a portar el guantelete carmesí, que es el sello distintivo de este capítulo. Este acto simboliza su transformación y su dedicación eterna a los puños carmesís. Una vez han acabado la inmersión, los recién hermanos de batallas pintan su guantelete izquierdo de color carmesí. Y cuando un hermano alcanza la venerada posición de veterano de la compañía de la primera cruzada, se le concede el derecho de pintar también su guantelete derecho del mismo color. Los más honrados entre ellos reciben antiguos puños de poder del capítulo, símbolos de su destreza y valentía en combate. Los puños carmesí se exhiben con orgullos trofeos tomados de sus enemigos orcos, llenando sus salas de trofeos con dientes y cráneos de pieles verdes. Estos talismanes, ya sea un cráneo entero o un diente tallado, con imágenes de victorias gloriosas, sirven como recordatorio de su supremacía sobre el enemigo. Sin embargo, estos trofeos también tienen un efecto incendiario en los orcos, que al verlos son impulsados a luchar con una furia redoblada. Fieles a su legado, los puños carmesís han desplegado en ocasiones a un campeón del emperador, un guerrero elegido por visiones del emperador en vísperas de una batalla. Este héroe toma la espada negra y la armadura de la fe, liderando a sus hermanos en combate. Sin embargo, desde la destrucción de su fortaleza monasterio en el mundo de Rin, en el año 989 del milenio 41, no se ha registrado ningún campeón del emperador entre sus filas, y se cree que las sagradas vestimentas del cargo pueden haber sido perdidas en la destrucción. El día de la fundación es el día sagrado, es el más importante del calendario de los puños carmesís, conmemorado cada año para honrar a la creación del capítulo tras la herejía. Todos los miembros del capítulo disponibles se congregan en la fortaleza monasteria para escuchar la lectura de los escritos de Alexis Polus y Rogaldor y recordar las grandes hazañas de sus antepasados. Esta introspección crítica, fomentado por el Codex Astartes, es practicada con rigor por los puños carmesís, quienes creen firmemente en aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos. Y luego está el Día de la Renovación, un día sagrado añadido recientemente al calendario del capítulo, que se conmemora el reabastecimiento inesperado de sus bancos genéticos gracias a la cruzada Indomitus. En este día, los puños carmesí renuevan su juramento de lealtad y deuda con Rubud Guilliman, reafirmando su compromiso en luchar por el imperio con toda su fuerza. Para terminar, hablaremos de la heráldica de esta maravillosa compañía. Los puños carmesís visten su armadura de poder con un azul profundo, bordeado por ribetes carmesí y acentuado por marcas blancas. Este esquema de colores no es solo una cuestión de estética, sino un reflejo de su legado. Cuando un neófito es finalmente aceptado como un hermano de batalla completo, su guante izquierdo es pintado de carmesí. Este acto simbólico honra una antigua tradición iniciada por Rogaldor, quien al recibir a nuevos reclutas de la Legión de los Puños Imperiales, cortaba sus palmas y compartía su sangre, sellando un vínculo de hermandad forjado en el dolor y la lealtad. En el arsenal de los puños carmesís, el equipo de guerra Primaris Astartes se presenta con una precisión y maestría que refleja su experiencia en batalla. Entre las armas se destaca el rifle de cerrojo Mark II Caul Pattern, el cual se ha ganado un lugar especial en la historia del capítulo. El armamento y el casco Mark X Tacticus, que lleva una franja roja para detonar el rango del teniente, también son parte esencial del equipo. Los veteranos de los puños carmesís, como muestra de su estatus y hazañas, portan el guantelete Bolstorm pintado de carmesí, un distintivo de su valor y su rango. Cuando un guerrero alcanza la venerada posición de veterano en la primera compañía, el guante derecho también es bañado en carmesí, simbolizando su completa integración y dedicación al capítulo. La insignia del capítulo es un guantelete levantado y apretado. Este símbolo no solo representa la fuerza y determinación de los puños carmesís, sino también su eterno desafío a los herejes y traidores al imperio. Derivado de su capítulo progenitor, los puños imperiales, el emblema ha sido adaptado y pintado de rojo en honor a Alexis Polus, el primer maestro del capítulo. Este puño carmesí, sobre un fondo negro, rodeado de un borde oscuro, es un estandarte que encarna el espíritu y la resolución de los puños carmesís en su lucha sin fin por el imperio.
Y con esto terminamos el vídeo sobre los puños carmesís, este capítulo que ha sufrido lo más grande y que por fin parece que empiezan a levantar cabeza gracias a los marines primaris que trajo el bueno de Guilliman, ¿no? La verdad es que la historia de ellos está bastante guay, podrían darle más juego, la verdad. A mí sinceramente lo que menos me gusta, me parece atroz que hayan hecho eso, es cuando atacan su mundo natal, ese misil que se desvía y destruye su fortaleza monasterio y mata a la mitad de los legionarios. O sea, me parece sinceramente de broma. Creo que pueden haberse currado mucho más y haberle dado muchísimo más epicidad, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.